Buenas tardes. Pues damos inicio a la tercera sesión de este ciclo de conferencias que estamos organizando hoy en el marco de la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Y bueno, tenemos la suerte que nos acompañe José Luis Salcedo, en el Agullón. Lo conocéis varios de vosotros porque en Andalucía y en España es bastante conocido por su trayectoria profesional. Es un gestor de una dilatadísima experiencia. Yo, desde que estoy trabajando en el sector, le conozco de gerente de distintos centros hospitalarios y, bueno, siempre ha sido una referencia. Siempre ha estado en la vanguardia y liderando proyectos, innovando dentro de nuestro sistema sanitario. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En este momento, porque a José Luis siempre que le vemos le tenemos que preguntar ¿dónde estás ahora mismo trabajando? Porque se mueve muchísimo, es un alma inquieta y le gusta iniciar proyectos, desarrollarlo, y cuando desarrolla, cambia, inicia otros proyectos y así es su vida profesional. ¿Me van echando? No, yo creo que no, te van captando con mucho cariño en la organización. Y ahora mismo José Luis está de director de un hospital del Grupo Vitas, de aquí de Granada, y le hemos pedido que nos acompañe esta tarde para que cierre con nosotros esa reflexión en torno a la potencialidad que tienen las distintas fórmulas de gestión de organizaciones sanitarias. Y él viene a contarnos su modelo y a ganar un poquito de énfasis en las diferencias que ha encontrado entre lo que está gestionando ahora, el tipo de institución, y otras por las que le ha pasado con una huella y una marca pública y administrativa tradicional, ¿no? Pero sobre todo que nos cuentes tu experiencia en relación con el centro que estás gestionando ahora, las potencialidades, etcétera, y bueno, que nos ayude a reflexionar un poquito en relación con eso. Muchas gracias por tu tiempo y cuando quieras tienes la palabra, José Luis. Gracias. Vamos a ponerlo ahora, ¿no? Bien, buenas tardes. ¿Se ocupa esto? Ah, está bien. Buenas tardes. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Dicen que hace frío. No hace frío. No hace frío. Y vamos a ver qué os cuento yo que sea adicional a lo que os han contado dos personas como Lola Guacil, por la cual no solamente tengo amistad, sino un respeto profesional tremendo, y desde luego con Manel del Castillo, con el que compartí un tiempo de experiencia en la Orden San Juan de Dios y poco decida lo que se ha añadido. Cuando Carmen me dijo de qué podíamos hablar, pues lo que me planteó fue, bueno, como has estado en organizaciones públicas y privadas, ¿cuál es la diferencia? Entonces, lo primero que pensé yo, digo, si es que yo cada vez que he cambiado de organización, sea pública o privada, tienes que hacer un rearme en todos los sentidos. Ni los hospitales públicos son iguales, ni los centros de salud públicos son iguales, y desde luego en la actividad privada ¿hay mucho eco? Es que es un poco molesto, ¿o no? ¿O lo estoy notando yo? Ah, vale. Y cuando cambias de una organización a otra, tienes que aprendértelo todo. Yo creo que pasas el primer año sin enterarte de qué va esto. Y yo que, como veis, pues tengo ya unos ciertos años, pues puedo decir esto sin ningún complejo. Siempre que vamos a un sitio nuevo, pues aquello de que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, hay que tenerlo presente, hay que tener mucha modestia y empezar a preguntar a la gente que está adentro. Mi último cambio fue precisamente del área de gestión sur de Granada, es decir, Hospital de Motril y toda el área de la costa y las Alpujarras, y eso ya supuso sobre la anterior posición, que era gerente del Hospital de Jaén, pues un cambio importante. Y me tuve de alguna forma que aprender la cosa. Eso de la gestión del área tiene su punto. Y la gestión de primaria, permitirme a los gestores de primaria, mi respeto. Eso es complicadísimo. Entonces, cuando pasé a este centro, pues alguien me dijo, pues fíjate, eso lo vas a llevar con la gorra, porque un hospitalito de en torno a las 80 camas, 8 quirófanos, 7 puestos de intensivos, esto, nada, sin problema. Ojo los problemas que te puede dar las cosas con independencia de la dimensión. Y eso es lo que voy a intentar un poco trasladar de cuáles son los problemas de la gestión diaria de los centros en este sentido. Y por supuesto, como hago un planteamiento primero de las dificultades que tiene
lo nuevo, o lo nuevo para cada una cosa, pues también os invito a que efectivamente esas dudas que tengáis, pues lo vayáis sacando. Lo de hacer preguntas ya sabéis que tiene muchas ventajas. Primero, no se duerme la gente, no se va por los cerros de Úbeda el ponente y además facilita mucho el trabajo. Entonces os animo a que lo hagáis así, porque seguro que muchas cosas de las que vamos a hablar, pues o a lo mejor no se entienden o a lo mejor queréis algún matiz que es importante que lo digamos porque posiblemente eso complete bastante más el mensaje. ¿Cuál es? ¿Podéis pasar a la transparencia? Bien, ¿qué es Vitas? Bueno, pues yo creo que hay una cosa, primero, cuando hablamos de grupos hospitalarios privados, ahora todo lo vemos como una realidad evidente. Pues tenemos el Grupo Quirón, Hospitales de Madrid, la Orden San Juan de Dios, posiblemente en otro modelo, pero el origen de casi todos es un origen bastante sencillo. Las famosas igualas de los médicos. Antes los médicos tenían un sistema de igualas en el que mejoraban determinadas prestaciones o cubrían a aquellos pacientes que no tenían una cobertura por seguridad social o incluso por beneficencia y tenían sus igualas. Y cuando alguien pensó, oye, pues vamos a ir integrando las igualas, pues se dieron cuenta de que esto tenía su meneo y se constituyeron las aseguradoras. Y las aseguradoras tuvieron que ir buscando servicios para cubrir esas prestaciones que estaban garantizando. Y se pasó de un modelo muy personal, es decir, de un profesional que daba los servicios, a una agrupación, porque se empezaron primero con consultas externas. Acordaros, los que tenéis un poco más edad, de los modelos de cupo, que eran un modelo ahí un poco a caballo entre lo público y lo privado, y luego, pues lógicamente, con el desarrollo de la medicina, el desarrollo de las empresas, pues se empezaron a generar grupos. ¿De dónde proviene el Grupo Vitas? El Grupo Vitas tiene, en este momento, en 2022 cumplió 10 años. Pero obviamente un grupo que en este momento tiene 22 hospitales no ha salido porque sí. ¿De dónde viene? ¿Y de dónde viene el hospital de Granada? Pues Adeslas ya sabéis que es la compañía aseguradora más importante, por lo menos en volumen de negocio, de España. Y por tanto, determinados aspectos como unir financiación y provisión en una misma empresa, siendo mayoritario en el sector, pues en términos de competencia no es muy recomendable, o por lo menos los tribunales de la competencia así lo indican. Y en su momento, pues Adeslas se desprendió por esto, porque le interesase, de una parte de sus hospitales. Este era el caso del entonces Hospital La Salud de Granada, que había nacido, por cierto, ya este año, hace 100 años, a base de ese modelo de igualas que se fue creciendo. ¿Quién compra esos hospitales de Adeslas? Pues, para entendernos, la familia Gallardo, es decir, unos inversores que son una familia, que tienen también, como sabéis, los laboratorios Admiral, por medio de una entidad financiera que es Group Rower. A partir de ahí, el crecimiento de estos hospitales se produce integrando una parte de los hospitales NISA, más luego las compras que se van haciendo. Ahora mismo, como habéis podido comprobar cuando Lola Guacil os ha estado comentando, prácticamente todos los grupos hospitalarios están en expansión. Primero, porque está aumentando la demanda. Segundo, opinión particular, porque no es un mal activo para tener en términos de negocio y porque, en consecuencia con eso, hay mucha inversión. Nuestro grupo ahora mismo es prácticamente los únicos inversores, son la familia Gallardo, con lo cual tenemos todo lo bueno y todo lo malo que tiene el negocio familiar. El presidente del grupo trabaja muy en línea con nosotros, pero eso no quiere decir que no tenga el mismo interés en dar resultados. Posiblemente lo que añada es una visión, si me lo permitís, más de pertenencia, más de implicación personal que a lo mejor, bueno, pues los grandes grupos operadores, unos de capital riesgo, otros de empresas de otro sector. Entonces, el Hospital Vitas Granada parte
del origen de Adeslas, se desarrolla posteriormente como un hospital Vitas y en el año 2017 se crea un nuevo hospital mucho más moderno, con otro diseño y del que se espera lógicamente un cambio cualitativo y cuantitativo en su modelo de atención. Y en ese momento hay que separar lógicamente la provisión que la hace Vitas de la financiación que la hace Adeslas. Y se crea un acuerdo que es un modelo GAN o un modelo capitativo por el cual Adeslas negocia con Vitas que sus actuales 55.000 pólizas, 55.000 asegurados, van a ser atendidos en nuestro hospital mediante un procedimiento negociado capitativo más algunas otras condiciones que os plantearé. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya de entrada tenemos una situación de 55.000, aproximadamente, 55.000 asegurados que dependen de nosotros. En términos de planificación sanitaria, 55.000 asegurados, bueno, pues da una base poblacional suficientemente importante para diseñar un hospital. Hay muchos hospitales en cualquier comunidad que para poblaciones de 30.000 tienen hospitales. Imaginaros 55.000 y con un nivel de demanda importante. Pero el hecho de ser Vitas y de no ser Adeslas hace que lógicamente lo que queramos es crecer. Y entonces definimos planes de actuación para ofertar nuestros servicios a otras compañías aseguradoras, a mutuas, por supuesto a pacientes privados e incluso al sistema público de salud. O sea que con eso más o menos os quiero plantear cómo se ha producido ese cambio entre un modelo de hospital de una compañía aseguradora a un modelo de competencia manteniendo un espacio capitativo. Y luego hablaremos de lo que supone esto en términos de provisión de servicios. No es lo mismo, como comprenderéis, el modelo de servicios que tenemos que tener para Adeslas y pacientes que de alguna forma son casi clientes obligados que para aquel que nos tiene que elegir, tanto en términos de expectativa como en términos de continuidad asistencial. ¿Se ve esto más o menos? Vale. Bueno, esto era un poco lo que el tema común que os quería yo plantear para esta tarde. Pues bueno, en la gestión hospitalaria pública frente a la privada, que es igual, que es distinto y que es común. ¿Por qué? Porque esto me lo preguntaba yo también. Cuando yo estaba en la pública, y yo estaba alternando pública con privada, no solamente en este puesto, sino en otros, siempre decía, si yo tuviera lo que tiene la privada, y ahora cuando estoy en la privada digo, si yo tuviera lo que tiene la pública. Esto sí que es un debate para que os propongo, eso que echéis de menos, pues lo podemos discutir aquí, porque como todo en esta vida, hay pocas cosas que sean absolutamente buenas y pocas que sean absolutamente malas. Bien, yo os tengo que decir que, como dicen mucha gente, ¿que diriges un hospital privado? ¿No? Sí, ¿una máquina de hacer dinero? No, cuidado, cuidado. Esto siempre se dice, ¿a ganar billete? No, no. Esto es un poco más complicado y cada vez lo está siendo más, porque los aspectos regulatorios le afectan a la pública, le afectan a la privada y a cualquier empresa de la que estuviéramos hablando. Por eso, en base a eso, hay unos objetivos comunes de organización que nosotros tenemos que trasladar. Que no se asuste esto, no me voy a entretener en esto, pero sí que hay algunos aspectos regulatorios o institucionales que tenemos que trasladar a nuestro modelo organizativo. He puesto algunos. La ética, creo que no tengo que hablar de lo importante que es en estos momentos la visión ética de las organizaciones. Hay cursos de sobra de bioética, de respeto a la imagen, de cuidados paliativos, que están muy afectados por aspectos éticos. Lo que nos plantea, esto es del año 22. El objetivo que habíamos tenido para abordar el ámbito del desarrollo de la ética en los centros es revisión de valores y código de conducta. Es decir, se definen cuáles son los valores de la organización, es un documento muy largo, y decimos cuál es el código de conducta
aplicado a los trabajadores del hospital para que garanticemos el desarrollo de esos valores. Hay un responsable de ese área y como referencia os diré que por fin este año he acabado de conseguir que todos los trabajadores de mi centro hayan hecho no solo la formación en código de conducta y compliance, ya sabéis un poco esto que es muy moderno en las empresas, y que se hayan hecho su autoevaluación correspondiente. Y ese es un requisito para mantener los contratos. Es decir, el que conozcas los valores de la organización y el que te autoevalúes en esto, en el grupo Vitas, es necesario para mantener tu contrato. Y de hecho he tenido que perseguir a muchos profesionales, porque ahora hablaremos de la complejidad un poco de la estructura laboral, para que se cierre ese periodo, porque si no, en algunos casos no me renovaban los contratos. O sea, fijaros hasta qué punto eso. ¿Por qué? Porque las responsabilidades para las empresas en aspectos de ética son muy cuantiosos, aparte que reputacionalmente pueden hundir a una organización. De hecho, como anécdota os diré que el seguro de responsabilidad patrimonial, es decir, ya sabéis, va a pasar lo mismo en la pública, aquellas lesiones o problemas que haya podido tener una persona en relación con un hospital, pues nos han subido la franquicia de 3.000 euros a 15.000. Imaginaros esto por qué es evidentemente porque los riesgos por este área han subido y son cada vez más costosos. Por supuesto, creo que esto es común para todos, las políticas de calidad y seguridad en el paciente. En una empresa privada, el aspecto de una política de calidad tiene que estar perfectamente acreditada. Pero no solo porque tengamos el sello, sino porque nos autoevaluemos continuamente, porque los riesgos son importantes. ¿Por qué? Porque el paciente nos elige. Y por tanto, si no cuidamos estos aspectos, pues el paciente elegirá otro proveedor. Y por tanto es algo más que una obligación, si queréis, moral o una obligación de alguna forma estratégica. Es que es una responsabilidad que tiene costes muy importantes. Bueno, política de diversidad no os tengo nada que decir. Yo creo que vivimos en un país occidental y las políticas de diversidad tienen que estar implantadas en todas partes. No hay mucho más que decir. Modelo de prevención de delitos. Esto tiene que ver porque no es solo que pueda ocurrir una mala práctica dentro del hospital, que tenga un impacto económico o no, o que tenga un régimen disciplinario. Es que hay toda una serie de comportamientos no esperados que pueden ser considerados delictivos y por tanto hay que prevenirlos e incorporarlos en los códigos de conducta. Y para esto se nos ha hecho a todos los profesionales pues un análisis de cuáles son los puntos de las tareas que creemos que una mala práctica, una práctica no adecuada o no informada puede generar la consideración de delito. Desde que el gerente no sea muy cuidadoso con las cuentas hasta que un determinado profesional pues sugiera al paciente actuaciones no muy adecuadas en relación con lo que espera el paciente. Pero fijaros que estamos calificando de prevención de delitos. Las políticas de seguridad de salud, por supuesto, y más después de la pandemia, pues están en primera línea, siendo seguramente la más importante la que se refiere a la prevención de riesgos laborales, por exigencia legal y por la consideración lógica de la protección de los propios profesionales. Política medioambiental, igual, no hay mucho que decir, y lo que os comentaba antes, el diseño de un mapa de riesgos que de alguna forma tiene que estar perfectamente disponible y evaluado para que todas estas cosas pues tengan una cierta coherencia. ¿Por qué os pongo esto? Pues eso, para que veáis que en las empresas ahora mismo no es solo lo que estamos hablando de una prestación solo de asistencia sanitaria. Vaya por eso. ¿Se oye? Sí.
esto es la diferencia entre lo que puede ser pues, una prestación, un acto médico, un acto de enfermería y lo que es toda la organización de una empresa. Bien, no me voy a entretener mucho en pero sí plantearos el... sí. ¿Sí? Ya está cansado, lleva toda la mañana. Lo han dejado acotado. Bueno, pues en el círculo de calidad, al fin y al cabo, planificación, actuación, evaluación y mejora. Bueno, ¿cuáles son las referencias? Voy a pasar solo por aquellas que pueden ser diferenciales para nosotros. Las referencias externas, las que nos van a condicionar, de alguna forma, el establecimiento de objetivo de calidad y, por cierto, la promoción de esa cultura de calidad, pues los diferenciales posiblemente para nosotros son la certificación Joint Commission internacional. El grupo eligió este modelo en su momento, que es un modelo muy complejo y muy costoso. Creo que lo conocéis todos, ¿no? La Joint Commission internacional, bueno, es un modelo de acreditación de calidad que la gracia que tiene, porque los estándares no es que sean muy diferentes, es que te viene un grupo de americanos, se encierra 4 días en el hospital, le va preguntando a todo el mundo aquellas cosas que no deseas que le pregunte, se van a buscar todos los sitios donde esa nevera donde está lo que no debe de estar, ese papel pegado a no sé qué y que te dice, ojo con las bolsas de sangre, esas cositas que son tan nuestras, ¿verdad? Y que continuamente que te sacan eso, pues te llaman al gerente, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué medidas ahí pone? Y tú empiezas a sudar, a sentir que te mueres allí en ese momento, y a los 4 días pues te dicen cuál es el resultado en puntuación con el plan de mejoras y todas estas cosas. Y sientes una alegría muy grande cuando se van y dices, ¿por qué mi grupo pediría esto? Quiero decir, bromas aparte, es muy, muy exigente, es muy duro y tiene la ventaja de que el análisis al que nos obliga pues nos pide durante esos 4 días, antes lógicamente hay que mandar una información tremenda, empezamos a mandar información un año antes de que vengan a visitarnos, pero nos exige un cambio de mentalidad a los profesionales, por supuesto, y no sé si es muy saludable, pero desde luego la experiencia no se olvida. Nosotros nos toca en este 24, en el 25, nos reacreditamos en el 22, segunda acreditación, y la tercera será en el 25. Tuvimos suerte porque la pandemia lo demoró un poco y respiramos. Por supuesto, estamos acreditados en la ISO, sobre todo ISO 14000, y luego hay una parte que cada vez es más importante, que son los requisitos legales y normativos. Si decimos cómo la abundancia de normas y la abundancia de exigencias que está habiendo ahora en relación con la profesión sanitaria, pues tenemos que pensar 2 cosas. El impacto que tiene en costes y el impacto que tiene en cambio y garantía de procesos. Para nuestro grupo esto es muy, muy serio, pero lo es para todos. Y bueno, luego sencillamente la evaluación de resultados, que es algo bastante más difícil de conseguir en empresas privadas que en públicas, por las complejidades que tienen en algunos casos, y para eso tenemos un plan. Como os decía, nuestros pacientes no pueden ser de alguna forma esclavos, no lo son. O sea, nosotros tenemos que atraer a los pacientes porque damos algo más y porque nuestros resultados son buenos. Por tanto, en los datos de percepción tratamos de ser muy rigurosos en las encuestas de satisfacción. Tenemos 3 modelos de evaluación de calidad percibida en los pacientes, que luego al final hablaremos, y tenemos algunas herramientas como una que se llama Indaga, da igual el nombre, Indaga, otro Sepamos, que básicamente Indaga tiene que ver con el análisis o la denuncia que puede hacer cualquier profesional y cualquier paciente sobre algo que no sea adecuado, y Sepamos es la capacidad de cualquier profesional para indicar un proceso de calidad subóptima
o un proceso, digamos, de error en la práctica profesional. Y tiene la ventaja de que es anónimo para el denunciante. Si antes decíamos que los aspectos de código de conducta eran importantes, hay una comisión de conducta en la que cualquier trabajador del grupo puede denunciar cualquier comportamiento que estime no adecuado, que afecte a la diversidad, que afecte a la imagen, que afecte a sus derechos laborales. Lo hace anónimamente, con lo cual ya os podéis imaginar que eso tiene una repercusión para los centros en términos de dar mucha prioridad y mucho cuidado a eso. Y bueno, los resultados de indicadores, solo deciros, ahora lo hablaremos un poco, si os comentaba 22 hospitales, unos que provienen de Adeslas, con lo cual teníamos un modelo muy basado en la facturación y la gestión vinculada a una aseguradora. Otros venían del grupo NISA, que era fundamentalmente unas cooperativas de profesionales, con lo cual su sistema de indicadores era distinto. Y así podemos hasta 22. Imaginaos lo difícil que es generar una estructura de indicadores en el que nos podamos comparar y que sean homogéneos, porque luego, en función de esto, hay que planificar y hay que hacer presupuestos. Bueno, pues esto es un poco lo que se está trabajando ahora dentro del proyecto VitaOne. En definitiva, nada distinto de lo que estamos viendo todos, pero sí con una dificultad. Nuestros clientes no es un ámbito poblacional definido, es aquellos pacientes que vienen a nosotros. Y nuestra estructura es un hospital que está en Vigo, otro que está en Canarias, otro que está en Valencia, otro que está en Granada, y por tanto con todas las variaciones, tanto en las condiciones legales como en el mix de servicios. Bien, bueno, como veis, por Dios, nada que no tengáis en cualquier centro público o privado. Sí que hemos puesto como uno de los elementos diferenciales posiblemente el comité de calidad y seguridad en el paciente, por aquello de lo que decía, el peso que tiene en nuestra organización lo que es la calidad percibida. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? Y voy a ir un poco... ¿Hasta qué hora tenemos, Carmen? Perdona. Bien. Bueno, ¿cuáles son las líneas en este momento de planificación, las líneas estratégicas de nuestro hospital? Bueno, nuestro hospital surge definiendo unos objetivos de actividad asistencial. Y a partir de que esos se cubrieran, también de facturación, pues tendría que entrar la puesta en marcha de la segunda fase, la ampliación de nuestro hospital. Esta también es unas claves. No puedes pedir ampliaciones si no hay una capacidad de producción. De alguna forma, planes de negocio en relación con la captación de pacientes que estás teniendo y las carteras de servicios que están desarrollando. Entonces, hemos redactado la segunda, lo acabamos el año pasado, la segunda fase del desarrollo del Hospital Vitas para aumentar nuestra capacidad. Cada decisión de incremento tiene que venir con un plan de financiación. Fidelización de profesionales. Me parece que esto es uno de los problemas que tenemos todas las organizaciones, posiblemente todas las empresas, pero en el sector sanitario yo creo que más, y en nuestro caso, que no damos la plaza en propiedad, si tenemos contratos laborales indefinidos, pero la plaza en propiedad da mucha tranquilidad. Entonces, lógicamente estamos preparando planes de fidelización, por supuesto, en personal médico y de enfermería, que son ahora mismo los aspectos más concretos. Y ahí sí que tenemos una ventaja sobre el sector público, es que podemos individualizar las retribuciones, desarrollos específicos en carteras de servicios que pueden hacer más atractivo la organización para captar a profesionales. Podemos ordenar una carrera profesional y, evidentemente, buscar nuevos modelos de relación profesional. ¿Riesgo de esto? Que, lógicamente, todo esto tiene que
generar ingresos suficientes para mantenerlo. Yo puedo tener un buen profesional que es magnífico, que es estupendo, que sabe hacer el cateterismo de no sé qué y tal y cual y te llega hasta el último pelo, pero tiene que tener clientela, tiene que tener unos precios competitivos y en definitiva tiene que generar negocio. Y tiene que comprometerse a mantener estable una oferta de servicios. Entonces, estos son los riesgos que se tiene cuando manejas esa variable. Seguramente, insisto, yo no prefiero ni la pública ni la privada, he trabajado en los dos sitios, pero yo tenía una cierta tranquilidad cuando trabajaba en la pública de que la proyección de mis gastos, al menos en el capítulo 1, una variación, no sé cómo estará ahora el patio, pero del 1 al 3% no pasaba nada. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Entonces, bueno. Diversificación de clientes, es lo que os estaba comentando antes. Nosotros, por lógica, como no somos propiedad de una aseguradora, pues nuestro mercado tiene que ser un mercado diverso, porque si estuviésemos solo en manos de una aseguradora, la aseguradora impondría sus tarifas. Por tanto, tenemos que buscar un mercado privado, que es un mercado de diferenciación, y ahí es competencia brutal, porque es lo que buscamos todos. Porque el privado, al fin y al cabo, tendrá la misma característica que el resto, es el que te elige porque eres mejor o eres más competitivo, y eso es lo que hay que buscar. Y luego, el marco territorial. ¿Qué significa eso? Pues nuestro hospital estamos trabajando para que no estemos solo en el marco territorial de Granada, sino que abordemos áreas que tradicionalmente han tenido mucha vinculación con Granada, como es Jaén, o como es una zona de Málaga e incluso de Almería. Tradicionalmente los que conozcáis la región o incluso la región me refiero territorial de Andalucía Oriental, sabéis que Granada siempre ha tenido una atracción sobre Jaén y Almería. Pues un poco lo que queremos es potenciar eso, porque hay dispositivos sanitarios, desde luego, mejores en términos de oferta que los que tiene Jaén, y queremos quedarnos con eso. La accesibilidad. No hay, voy a decirlo claro, no hay negocio si no hay accesibilidad. Y ahora estamos pasando todos, yo creo que un problema de demora en la atención en general. Nosotros no nos podemos permitir mucha demora, pero sí es cierto que estamos en un momento de incremento de demanda, que a veces es difícil generar servicios para atenderla correctamente. Pero decía un amigo mío que en la privada lo que no es urgente es para el de enfrente. Entonces, aquí, si se te va un paciente, lo lloras, porque es una mala experiencia de ese paciente y desde luego un cliente que has perdido. Luego, la accesibilidad, que para todos los que estamos aquí yo creo que es un problema importante, para nosotros es absolutamente clave. Las urgencias. Las urgencias creo que no descubro nada si digo que han pasado de ser un ámbito en el que va el paciente que tiene una patología que requiere una atención urgente a una puerta más ambulatoria en todos los servicios. Cuando tú ves las prioridades clínicas que van a urgencias en función del método que queráis ver, pues cada vez las 3, 4, 5 o las 4, 5 son más frecuentes incluso que las que tradicionalmente deberían ser, que son las 3, 2 y, si me apuntáis, la 1. Es decir, es una puerta más ambulatoria. Entonces, lo que queremos trabajar es que sea como una vía de acceso a la asistencia con un aspecto de continuidad asistencial dentro del propio hospital y que estemos continuamente analizando esa situación, porque es la puerta, y para nosotros esa puerta es lógicamente al menos tan importante como las consultas externas. ¿Cuál es la dificultad que tenemos ahora mismo todos en las urgencias? Los profesionales. Tenemos mucha dificultad para conseguir profesionales que quieran trabajar en urgencias. En el caso de la enfermería, complicado. En el caso de los médicos, muy complicado. Y la rotación es muy grande. Entonces, tenemos que conseguir dar condiciones adecuadas a los profesionales de urgencias para fidelizarlos de alguna forma.
un aspecto es el salarial y otro, que es lo que estamos trabajando nosotros, que al personal, sobre todo médicos de enfermería, le demos alternativas de trabajo más programado, sean consultas externas, sea apoyo a la hospitalización o incluso apoyo a actividades quirúrgicas a aquellos que quieren hacer desarrollos en área quirúrgica. Hay muchos que se están presentando al MIR, hay mucha gente que ha venido de otros países que incluso tiene títulos de especialidad. Ojo, solo para ayudantías o apoyo, jamás para ser primer cirujano o tal si no tiene nada homologado. Pero estamos trabajando en esa vía. Uno, ser accesibles, identificar las urgencias, no como usted no es urgente, vaya usted a su centro de salud porque esa posibilidad no la tenemos nosotros, sino orientar a ese paciente en el camino del hospital. Cambio en la visión del paciente de urgencias. VitaO en ese proyecto, como os decía, 22 hospitales necesitan un sistema de información único y que por tanto tenga una traducción en términos de evaluación de resultados también único. Es el proyecto que nosotros hemos implantado, hemos terminado en el mes de noviembre y significa un cambio en la historia clínica electrónica. Bueno, los que estáis aquí ya, y sobre todo los de Andalucía, ya tenéis DIRAYA hace mucho tiempo, pero insisto, pensar que un DIRAYA aplicado, me parece que estamos ahora mismo en 6 o 7 comunidades autónomas distintas, o sea que tiene un poco de complejidad. Y luego, obviamente, la potenciación de la marca Vitas como referente de calidad. Por eso nos metimos en el jardín de la Joint Commission Internacional como lo que entendíamos en este momento que era digamos, lo más top a lo que podíamos ir. Por supuesto, generar indicadores de calidad, el alto nivel hostelero, pues lógicamente nosotros nos tenemos que diferenciar porque las habitaciones son individuales, porque hay otro confort hotelero, porque tenemos... Si me decís, ¿los profesionales de Vita son mejores que los de la pública? No, porque en la mayor parte de los casos son iguales, son los mismos. Luego nos tenemos que diferenciar posiblemente en la accesibilidad, en la inmediatez, en los complementos adicionales, pero si queréis incluso en la tecnología, pero desde luego no podemos decir que nuestros médicos son mejores que los de enfrente. Los profesionales, afortunadamente en España, tienen un nivel de formación y un nivel de desempeño muy elevado. Y lo que estamos trabajando ahora es en un modelo de unidades asistenciales integradas, que nosotros definimos como modelo de institutos, algo muy conocido también por vosotros. ¿Por qué hablamos de esto que parece muy antiguo? Pues porque, os pongo un ejemplo, mi servicio de ginecología está constituido por algún profesional como trabajo autónomo, por una empresa que lleva una parte de la ginecología, por un grupo que hace urgencias, por un colectivo de médicos con contrato laboral indefinido, y eso solo no funciona con coherencia para dar servicios homogéneos a los pacientes. Cada uno tiene una estructura horaria, unas competencias y tal. Cuando tiene un servicio jerarquizado en un hospital público, es relativamente sencillo, hay un jefe, asigna tareas, hay unos horarios, hay no sé qué. Aquí no. Yo negocio con un grupo, pues una determinada tarea y tal, pero al final, cara al paciente, le debo dar una coherencia. Y cara a la oferta de servicios, tengo que hacer coherente eso. No puede ser que yo oferte muy buenas histeroscopias y luego no oferte una correcta atención obstétrica. Y como sabéis, en ginecología ahora, no sé por qué motivo, pero todo el mundo quiere hacer ginecología y muy poca gente obstetricia. No sé si los que trabajáis en hospitales esto lo veis, pero está ocurriendo mucho. Encima que hay pocos partos, todo el mundo le tiene un cierto reparo a la atención al parto. Esto es una cosa curiosa. Yo, permitidme la confianza, bromeo con mi ginecólogo, sí, en la confianza que tengo con ellos, digo, el día que tocó el parto es que no estabais o cómo iba esto. Entonces, bueno. Y por tanto, esos institutos nos deben de permitir la creación de unidades de referencia. Este es el mismo modelo de institutos que hay en todas partes. La dificultad que tiene es, ya digo, que no se estructura sobre servicios jerarquizados. Y aquí tenéis, pues, algunas de las unidades
para que entendáis un poco lo que estamos haciendo. En oncología, la unidad de cáncer hereditario y factores de riesgo oncológico, por cierto, antes de ayer hicimos la primera biopsia líquida en nuestro hospital. O sea, también tenemos inquietudes de desarrollo. Oftalmología, unidad de cirugía refractiva, por supuesto la unidad del dolor. Tenemos un área de neurocirugía, la cirugía de obesidad, que es muy importante en nuestro centro. Por supuesto, el área de diagnóstico de imagen como área integrada de todos los servicios de imagen. Traumatología, que es una de las áreas de más demanda, pues estamos estructurados por unidades de pie, mano, rodilla, hombro, cadera y robótica, que estamos ahora mismo ya en fase de entrenamiento de los profesionales. Cardiología, arritmia, reproducción humana asistida y luego un aspecto muy específico que es la unidad de accidentado de tráfico. Hay más, pero bueno, un poco para que veáis cuáles son las... cómo pasamos de ese concepto de aseguradora a lo que es un modelo pues bastante parecido a lo que son los desarrollos de un hospital público. Vamos a lo duro. ¿De dónde nos vienen nuestros ingresos? Y vamos a hablar un poco de cómo se financian nuestros centros y qué hacemos para que esto funcione. Bueno, esta es la estructura. Creo que Lola, me dijiste, Carmen, que había planteado también un poco cuál era la relación con las aseguradoras y tal, ¿no? Vale. Este es nuestro mix, ¿no? Esto va variando cada año, pero nuestro mix es que de las compañías aseguradoras en facturación, que no siempre facturación corresponde a número de actos, dependemos en un 78%. Privados, un 10%, mutualidades del Estado, que son prestaciones específicas de los colectivos de funcionarios, mujer, tal y cual, un 5%. Esto corresponde casi todo, luego lo explicaré si hay tiempo, corresponde casi todo a costes de medicación, sobre todo la medicación de biológicos, oncología y tal. Concierto con el sistema de salud. En el año, Servicio Andaluz de Salud en nuestro caso, en el año 22, pues aquí podíamos poner un 0, porque no ha estado activo. En el año 23 un 0, en el año 22, que es cuando está hecha esta transparencia, era un 3%. Las mutuas de accidentes de tráfico, también unos clientes bastante difíciles, un 2%. En tráficos 1 y en compañías extranjeras tenemos poca turismo extranjero en Granada, o por lo menos que esté un tiempo razonable, pues un 1%. Esto viene a reflejar un poco lo que os decía de cómo queremos ir diversificando. Fijaros que por el origen nuestro seguimos teniendo una altísima dependencia de las compañías extranjeras. Pero en este momento no la dependencia, sino el impacto que tiene ahí nuestro principal cliente, Aderlas, está sencillamente de ese 78% estará aproximadamente en un 55%. El resto son otras compañías aseguradoras. ¿Es esto bueno o malo? Pues depende de cuál sea tu posición competitiva. Seguro, Lola Guacil, su posición competitiva estando en Marbella, pues tendrá que pensar que compañías extranjeras, debido al turismo, debe de ser mucho más alto. Entonces, claro, yo no puedo decir, voy a conseguir que aquí no vayamos al 15%, es absurdo. No puedo mantener servicios para un mercado que no existe. Y en el tema de compañías aseguradoras, pues sí. ¿Eso qué es lo que te da? Pues que la organización de mi hospital tiene que estar acostumbrado a volúmenes importantes de demanda. ¿Cuáles son volúmenes importantes? Pues aproximadamente vamos a hacer en torno a las 180.000 consultas externas este año. Y contando colonos, que las hacemos en el área quirúrgica, algo más de 12.000 intervenciones quirúrgicas. Fijaros que os he dicho que tenemos exactamente 78 camas. Eso es difícil de gestionar, o sea, las tensiones que se generan en el hospital. ¿Por qué podemos hacer eso? Pues hombre, porque en el diseño del hospital hicimos una cosa para atender esto, que es
a ver si lo digo que se entienda bien. Nosotros no facturamos por estancias. Facturamos a las compañías normalmente por procesos. Luego, si estamos todos de acuerdo que los procesos de alta resolución y CMA son adecuados para el paciente y son seguros, lo que tenemos que hacer es organizarnos para que la estructura permita hacer eso. Por lo tanto, lo que tenemos son 24 camas en el hospital de día quirúrgico. Entonces, nuestra estructura de bloque quirúrgico es en una sola planta, 8 quirófanos, 2 paritorios, 22 camas de URPA reanimación y se continúa con 7 puestos de boxes de críticos. Y eso es una de las áreas en las que coincide la orientación a procesos con la estructura que tenemos de esto. Esto se ve, ¿no? Entonces, ¿le aporta la estancia al paciente algo? No. ¿Que se quiere quedar más tiempo? Por supuesto, no hay ningún problema. No le aporta nada. ¿Le aporta algo al hospital? Nada. ¿Nuestra casuística en términos de complicaciones, en términos de reingresos es adecuada? Con unos muy buenos indicadores. Bueno, pues lo estamos haciendo bien. Fijaros, no estamos organizándonos para, voy a decirlo, hiperfacturar. Pues te facturo la consulta, te facturo la analítica. No, lo estamos haciendo por procesos. Cosa que en general a las compañías les va bien e incluso los que están facturando a detalle nos están pidiendo que facturemos en términos de forfait. Pero, como os dije, tenemos un capitativo que supone, ya digo, pues aproximadamente ese 50-60% de esa parte de compañías aseguradoras, y cuando un paciente te tiene como referencia asistencial, pues lo normal es que quiera que tengas una continuidad asistencial con él. Quiero que me operes, que cuando venga me indiques cuáles son mis revisiones, que me anticipes mis analíticas, que tal. Vale, pues nos tenemos que adaptar a eso en esa parte de la población. Y habrá otros que un día diga, pues, esta intervención que yo necesito hoy, creo que me la hacen mejor en el hospital de la competencia, pues allí me voy. Y dentro de 5 años, pues tengo otra patología que creo que me la atiende mejor en el otro lado. Pues hay que organizar el hospital para que eso sea posible. No podemos renunciar a ninguna de las dos categorías. ¿De acuerdo? Sobre esto, una diferencia o un matiz. Mutualidad del Estado, Concierto Sistema Nacional de Salud y mutuas son concursos públicos. Es decir, nosotros tenemos que concurrir y ganar o no ganar los concursos. Eso ya imagináis lo que supone. Primero, precios cerrados durante un determinado tiempo, con unos niveles de accesibilidad garantizados y con unas condiciones muy exigentes por parte de los proveedores. Ahora sabéis que hay un concurso que está en proceso de licitación del Servicio Andaluz de Salud, donde el Servicio Nacional de Salud lo que dice es: te voy a pagar por esta patología tanto. Y aquí va tu preoperatorio, tus riesgos, el seguimiento de pacientes, las complicaciones y tal, por esta cantidad. Con lo cual hay que hacer unas cuentas muy serias porque las complicaciones te las comes. Luego, eso que os decía, de los aspectos vinculados a la calidad y la seguridad del paciente, imaginaros cómo se traducen en unidades monetarias aquí. Y además tiene una ventaja, el concurso que ha salido, una ventaja, es de 2 años, ampliables a otros 2, sin que se admitan subidas por IPC ni cualquier otro tema. Y el material sanitario entra dentro de esa tarifa. Luego, la correcta utilización de materiales, que por cierto tiene que ser exclusivamente los que el SAS tiene homologado, es decir, no hay una cuestión, como se suele decir, que vayas a negociar, antes lo decías, a negociar a los chinos, ¿no? Ahora los productos chinos tienen una calidad importante, pero no vale decir voy a bajar la calidad de los productos, primero porque el profesional sanitario no lo va a aceptar y segundo porque el SAS exige que le digas qué es lo que estás haciendo. Luego, esto sí que es transferencia de riesgo de los buenos. No lo estoy criticando, si lo criticase pues no iría al concurso y ya está.
pero que esto es un ejercicio de transferencia de riesgos que, insisto, no hace solo el SAS, lo hacen las mutuas y lo hacen las mutualidades del Estado. Yo te pago tanto y tal. Una de las áreas que tenemos en este sentido es la oncología. Nosotros la oncología, esto sí que tiene riesgo, tenemos un capitativo fijo. Entonces, cuando nos aparece un cáncer de pulmón que requiere inmunoterapia, os podéis imaginar qué alegría. Y cuando la gente goza de buena salud, estamos encantados. Lo que quiero decir con esto es, fijaros, hemos hablado del modelo de tarifas con aseguradoras, el modelo de capitativo, el modelo de concursos públicos sin revisión de tarifas, y todo eso es lo que va a condicionar nuestros ingresos. Lo que más me ha asustado a mí desde que llevo en este hospital es precisamente este cálculo. Es ponerle precio a las cosas y ver cuáles son los márgenes de riesgo que podías asumir. Porque al final, a un concurso público, ¿vas o no vas? Los lloros, vienes llorado de casa. ¿Vas o no vas? Y detrás de todo esto, negocias con los profesionales, porque tú puedes decir, voy a ir a unos precios muy bajos. Sí, sí. Pero el 60-70% van a ser honorarios profesionales. Luego, tienes que estar muy de acuerdo en esos aspectos. Para mayor complejidad, los que pueden trabajar, tanto en los conciertos del Servicio Andaluz de Salud como de las mutuas, son profesionales que no tengan ningún conflicto de compatibilidad. Es decir, que no trabajen en la pública, sea Servicio Andaluz de Salud o sea otras administraciones públicas. Y esto, de verdad, esto quita el sueño. Porque si no salen los ingresos, pues no salen los gastos. Igual, os digo, las cifras, si me decís ahora, pues, ¿estas son estables? No, estos son del 22. Os puedo decir que en el cierre del 23, por ejemplo, afortunadamente, fármacos y material sanitario han bajado al 19%. ¿Por qué han bajado? Primero, porque hemos tenido una política de compra bastante rigurosa y de normalización de proveedores, y por otra, porque afortunadamente hemos aumentado la facturación. Bien, ¿en qué gastamos nosotros el dinero? Pues lo gastamos en fármacos y material sanitario, que lo he puesto el primero, aunque no es el de mayor coste, porque yo creo que eso nos preocupa a todos los que estamos gestionando cualquier centro. El incremento de costes está siendo brutal y, por cierto, los problemas logísticos de aprovisionamiento nos están empezando a quitar el sueño en todas partes. Honorarios médicos. Hay dos partidas de costes laborales de personas. Aquí, en la pública, es capítulo 1 y ahí entran prácticamente todos los colectivos. Aquí no hay capítulo 1, hay honorarios médicos, que es fundamentalmente los acuerdos que tenemos con personal facultativo, que normalmente no son laborales porque normalmente tienen otras tareas y no pueden dedicar todos los horarios que nosotros necesitaríamos. Entonces, esos son acuerdos a nivel de profesionales independientes o a nivel de empresas de servicios sanitarios. Fijaros, eso es el 20%. Y personal, ahí están todos los colectivos que tienen régimen laboral con nosotros y que, por tanto, están sometidos a un determinado convenio y una determinada estructura jerárquica. Para que os hagáis una idea, un hospital de, ya digo, 80 camas, pues nosotros tenemos registrados 340 médicos. No hay proporción, ¿verdad? Y es porque tenemos que gestionar una modalidad muy amplia de relaciones laborales. Y ahora la parte más complicada. Aparte de establecer esas relaciones laborales, cada mes estos profesionales tienen la mala costumbre de cobrar. Entonces, cada uno tienes que emitir, pues en personal, una nómina que más o menos facilita con las diferencias. Pero en honorarios médicos hay que tener un acuerdo, un contrato diferente con cada uno de los colectivos. Y cada uno tiene una parametrización diferente. Por ejemplo, yo puedo tener
un equipo de cirugía general, me lo invento, en el que me dice, en los pacientes privados yo me llevo el 40% de la factura, en consultas externas me llevo el 70%, en actividad quirúrgica no sé qué, en guardias no sé qué. Y evidentemente, como sabéis, pues no es la misma guardia la que puede tener un hematólogo que la que tiene un traumatólogo. Ni su precio en mercado es el mismo. Pues todo eso tiene que traducirse en contratos, en parametrizaciones, para que una vez que tengas registrada tu actividad, por medio de esa parametrización y las variaciones que tengas, generes una nómina. Estas partes son las que se echan de menos en el sistema público, que le das al botoncito, sale la nómina, haces la revisión de incidencias, te llama el interventor y te dice, José Luis, ¿no te has dado cuenta que no sé qué? Ay, perdona, ya está. Haces la complementaria y se acabó. Aquí es otra cuestión. Como veis, en un caso y otro estamos hablando de parámetros muy parecidos. Estamos hablando, fijaros, un 46% de la facturación se va en gastos laborales. Ojo, nosotros también tenemos, que no figura aquí, en trabajos y servicios exteriores no médicos, también tenemos una parte de gastos laborales importante. Luego, no hay tanta diferencia en costes, y posiblemente los costes unitarios sean mayores que los del sistema público. Por supuesto, tenemos una actividad comercial o de marketing y comunicación importante, y estructuramos de dos formas. Lo que es margen bruto, que es aquello que produce de la actividad en el que hay una relación directa entre actividad y costes, y lo que son los gastos de estructura, aquello que va a ocurrir tenga esa actividad o no, que es, como veis, un 34%. Si nos vamos a la última columna, dice total gastos 80%, luego beneficios un chollo, 20%. No va mal, está bien, ¿no? 20%, fantástico, ojalá. Aquí hay una cosa que nosotros nos movemos por el concepto de EBITDA, que supongo que lo conocéis. ¿Lo conocéis, más o menos? Bueno, el concepto de EBITDA es algo parecido a los beneficios cuando se descuentan una serie de conceptos, que ahora explicaremos. El EBITDA no es tanto los beneficios, sino la capacidad de una unidad de producción para producir ingresos. ¿Qué es lo que falta para que todo esto no sea beneficios? Pues faltan, como habéis visto aquí, no hay amortizaciones, porque las inversiones son centralizadas. Entonces, la construcción de nuestro hospital costó 20 millones de euros. 20 millones de euros. Yo no computo aquí amortizaciones, pero si la amortización es a 20 años, pues ya sabéis que aquí hay que poner 1 millón cada año más los intereses financieros. Tampoco los impuestos, tampoco determinados tipos de seguros y determinados conceptos como el IVA y tal que se gestionan aparte. Es decir, aquí lo que nos están midiendo a nosotros es porque seamos una empresa que tenga capacidad de generar negocio. Si a nosotros, al Hospital Vita Granada, nos hubiesen dicho que, imaginaros, que facturamos 30 millones de euros al año, pero tuviésemos que descontar nuestras inversiones, aunque fuésemos una unidad con una capacidad de generar ingresos importante, la cuenta sería mucho peor que aquel que tiene amortizados sus equipos. Y por tanto, la comparación a la hora de asignar recursos sería un poco complicada. ¿Se ve esto? ¿Más o menos? Lo estamos metiendo en unas cosas ahí un poco. En definitiva, quedaros con la copla. Más que el concepto, un hospital privado tiene que demostrar que es capaz de generar ingresos. Y es capaz de generar ingresos con margen suficiente para crecer. Si esta cifra fuese, en vez del 20% restante, fuese el 10%, es fácil que este que habla aquí estaría hablando de otra cosa. Pero seguramente no del grupo Vitas, ¿vale? Bien. Me estáis preguntando poco, ¿eh?
Ah, sí, sí. Vale, vale. Bien, en relaciones con las compañías, ya digo, tradicionalmente, pues siempre en un hospital privado se identificaba esa relación como una relación casi de familia, la compañía aseguradora, el hospital y tal. Ya digo que esto está cambiando. Voy a hablar un poco del modelo capitativo, porque el otro ya casi lo hemos hablado. El modelo capitativo es una cosa que no sé si os han hablado, lo que supone las claves médicas. ¿Os han hablado de esto? No. Bien. Ahora que no nos oye nadie, no nos oye nadie, incluidos los que estén por internet y estas cosas, no hay secretos. Las compañías aseguradoras son, al fin y al cabo, sin ningún aspecto peyorativo, no dejan de ser entidades financieras. Es decir, me da igual que sea Línea Directa, que sea Adela, que son entidades financieras, por lógica. Establecen unos criterios de riesgo, cobran unas cuotas y te dan unos servicios. Nada que plantear. Claro, cuando estamos hablando de la compañía aseguradora de un coche, es una cosa. Cuando estamos hablando de servicios sanitarios, hay que tener quien tiene el control de la clave de este negocio. Y la clave del negocio sanitario la tiene el médico. ¿Por qué? Porque es el que prescribe, es el que indica. Entonces, nunca ha estado muy claro quién tiene... Decir el control del médico es imposible. Al médico no hay quien lo controle. Pero quién tiene la potestad de alguna forma, dirigir las líneas de atención médica. Entonces, tradicionalmente, las compañías aseguradoras dan autorizaciones para atender a sus pacientes, claves médicas, a unos profesionales. Cuando los hospitales nos empezamos a desarrollar, somos los hospitales los que decimos, oye, que tú puedes tener una clave médica con un profesional, pero cuando venga a mi hospital tiene que hacer la práctica que hace el hospital, porque yo soy responsable subsidiario de esto. Entonces, las compañías normalmente lo que están haciendo es o dar claves ahora, o dar claves a los hospitales, nosotros tenemos un número de claves importantes, o dar claves a profesionales externos que hacen práctica con nosotros. Y eso lo tenemos que acordar. Entonces, quedaros con el concepto. La relación con el profesional médico no siempre es algo exclusivo ni de la compañía ni del hospital. Y por tanto, el estabilizar procesos es un poco más complejo de lo que sería en otros lados. ¿Qué presión puede tener una compañía aseguradora con un médico al que tenga clave? Pues hombre, que en la medida de lo posible no gaste mucho, que haga una buena práctica clínica, pero dentro de determinados tal. Sin embargo, ¿cuál sería mi expectativa como hospital? Pues que sea un profesional de referencia, que crezca en cartera de servicios, que se diferencie del entorno, porque soy capaz de asumir más costes a costa de crecimiento, ¿no? Es decir, anticipo gastos para tener más ingresos. Pero la compañía aseguradora tiene que ejecutar unas cuentas porque es una entidad financiera. Y en esto tiene que haber elementos de encuentro. No puede ser que eso sea un conflicto. Bueno, pues esta es una de las áreas que yo creo que es muy diferente. El profesional que está en un hospital público lo tiene claro. Depende de ese hospital o de ese centro de salud o de donde sea, a través de su jefe de servicio, de su director médico. Aquí puede haber esa dualidad que obviamente puede hacer un poquitín más difícil trasladar a procesos lo que es una práctica profesional que al fin y al cabo es independiente y de capacidad del propio profesional. Y luego os decía del modelo capitativo, porque este es el que se ha tenido en muchos hospitales públicos. Yo creo que las empresas públicas pues, empezaron, no sé cómo estarán ahora porque ha habido muchos cambios, pero el Hospital Costa del Sol, por poner alguno que aquí referencias y tal, cuando yo estaba en la Orden San Juan de Dios, el hospital de Aljarafe, que estábamos de Mormujos, que estábamos comentando, funciona por un modelo capitativo.
Pues prácticamente lo mismo es lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Ya digo que los asegurados de Aderlas con los que tenemos el modelo capitativo, pues uno vive aquí, otro vive en Motril, otro vive en Jaén y otro vive no sé dónde. Pero un área territorial definida con unos criterios de accesibilidad, eso no lo tenemos. Entonces, es capitativo, pero nos exige otro modelo de accesibilidad distinto. Bueno, ¿cómo nos miden? Pues ya medio lo hemos ido anticipando. Por supuesto, el EBITDA como modelo de seguimiento. Y ahora voy a hacer, sobre estos aspectos económicos, voy a hacer algunas incorporaciones a esto. Hasta ahora, y va por los ciclos económicos que tenemos, y este país está pasando unos cuantos ciclos desde hace unos cuantos años, hasta ahora, si me decís, la capacidad de producción, la capacidad de generar facturación, ¿es buena? Pues sí, es muy buena, claro que sí. Pero, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Una pandemia y no sé cuántas crisis económicas que llevamos enlazados. Eso supone que unas veces empiezas a tener problemas con que los proveedores no te paguen. Recientemente, un caso, recientemente tuvimos a un paciente que llegó con un determinado problema, tal y cual, sí, que tal. Le pusimos un TAVI, ya sabéis, una válvula implantable, tal y cual. La compañía dice que no le cubría eso, pero el hombre estaba muy malito. Él dice, no se preocupe, que yo pago. Estaba más tieso que la mojama el hombre, no nos pagó, nos dejó un facturón de 30 y tantos mil euros, que yo obviamente tuve que pagar al proveedor del TAVI, pues 30 y tantos mil euros, aparte del TAVI, tuve que pagar al TAVI y a los profesionales que lo hicieron. Es decir, pérdidas, y por tanto tenemos que hacer continuamente una cosa que se llama provisión de insolvencias. Nosotros no podemos tener pérdidas sin cubrir. Sí, pero el paciente insolvente totalmente. Lo único que tenía es que estaba enfermo. Y una cara que se la pisaba. ¿Mm? Sí, pero hasta ahora, de esto hace 4 años. Y yo cada año tengo que provisionar insolvencias para cubrir esas incidencias. Sí, pero lo que nos había enseñado como una tarjeta y la compañía había dicho que sí, pues luego cuando ven su cobertura de seguros que no. Que sí para proceso urgente, pero luego cuando analizó... Quiero decir, perdona, sí. Bueno, quiero decir, hay un apartado que lógicamente cuando se tiene un presupuesto público, pues no tienes problemas de ingresos, porque lo que está gestionando son los gastos, fundamentalmente, que no es poco, que gestionar los gastos y gestionar los costes de un sistema público con la responsabilidad del dinero público es muy serio, O sea, no quiero decir, no minimicemos esto, que es un tema con los volúmenes que maneja la sanidad pública, ojito, Pero que nosotros tenemos que tener en cuenta también que una parte de los facturados no lo cobras, porque se discrepa en la factura, porque hay incidencia, porque entre otras cosas, para añadir alegría, el modelo de tarifas que tenemos está en el nomenclator de la OMC de hace 1000 años. Entonces las tarifas con los costes actuales se parecen como un huevo a una castaña. Pero con eso tienes que funcionar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que sí, que puedes producir muy bien, que puedes generar una facturación, pero que luego hay que cobrar. Entonces, normalmente, yo en este momento negaré que lo he dicho, y estoy bien, pero yo tengo pendientes de cobro en este año 2 millones de euros, que no es ninguna broma. Y por tanto, y estoy muy bien, estoy muy contento. Y por tanto, tienes que prever también los costes de financiación. Y los costes de financiación, como sabéis, pues tuvimos tiempos de un IPC
bueno, un IPC, unos costes de financiación al 0% y ahora hemos llegado a estar al 6%. Que no he entendido bien. Bueno, ¿cómo se autoriza esa operación con ese coste y no lo cobráis al final? ¿La compañía autoriza ese...? Era un paciente urgente. Vale, Entonces, pero lo siguiente, lo que claro, necesita... Lo siguiente, dicen que sí y luego dicen que no. La compañía dice que sí. Y luego cuando ven su seguro, pues ven que no tiene cobertura. Pero ya lo habéis intervenido. Claro. Pero, claro. ¿Y no vais contra la compañía? Sí, pero aquí estamos. Ya. A ver, esto son cosas que pasan en todas. He puesto este ejemplo porque dolió mucho, pero esto pasa en todas las empresas. O sea, tú tienes recientemente una empresa con la que estábamos trabajando, ha desaparecido. Yo tengo 100.000 euros para provisionar. Esto pasa en todas las empresas, ¿eh? Quiero decir, yo estoy hablando de las diferencias que tiene la gestión pública y la gestión privada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también hoy mismo varias compañías pues me han indicado cuáles son las discrepancias en factura que tienen ellos. ¿Sabéis cómo se resuelve eso? Pues sencillamente te vas con los papeles, te pones a negociar y si al final consigues un 80% de las discrepancias a arreglarlas, has tenido un buen día. Pero como poco un 20% has perdido. Y eso, por eso digo que no es solo el hecho de decir qué bien funcionamos, qué lleno está el hospital, que no sé qué, sino que tienes que calcular. Ya hablamos del tema tarifas y desde luego el aspecto del cash, para entendernos. Y esto es muy importante. Y luego, claro, pues igual que cuando se hace un presupuesto base cero, que normalmente se utiliza incluso en la presupuestación pública o la privada, pues tú tienes que tener en cuenta cuál es tu estructura de gastos corrientes, tus gastos de estructura. Porque si tu estructura es muy pesada, un cambio en demanda o un cambio tecnológico te puede situar en una muy mala posición, con lo cual tienes que vigilar mucho que tus costes de estructura y tu gasto corriente tenga la suficiente flexibilidad. En un hospital público yo trabajaba porque mi estructura fuese muy sólida, ¿no? Porque tengo que tener una cartera de servicios amplia para los profesionales. Aquí tengo que cuidar que la estructura, si hay una bajada de actividad, no me coma. Porque es así, porque los costes laborales, sobre todo de personal médico, y los costes tecnológicos son carísimos y por tanto de altísimo riesgo. ¿Mm? Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que tener siempre previsto? Pues bueno, estos eran, esas variables que habéis visto son de alguna forma, yo es que he cerrado el proceso de presupuestación hace 2 días y todo eso es lo que he tenido que explicar. ¿Cuáles son las insolvencias? Las insolvencias, para que os hagáis una idea, vienen a ser en un entorno muy bueno el 0,6% de la facturación. En un entorno muy bueno. Si estás en el 1, también va bien. Pero nosotros facturamos 40 millones de euros. Echar cuentas que el 1% es un dinero, ¿eh? Vale. Bueno, como decía, con la salvedad que he puesto de la estructura, tener en cuenta que tenemos que mantener la cartera de servicios con clientes. Y con clientes me refiero a aseguradoras, privados y mutuas. Eso ahora mismo es un problemón, porque hay una movilidad muy grande de profesionales. Y un servicio, pues te lo condiciona el profesional titular de eso. Citaba antes la hematología. La hematología, como sabéis, tiene una parte de hematología clínica, tiene banco de sangre y tal, pero por encima de eso, la hematología tiene una acreditación necesaria para que el hospital funcione. Si te dice el hematólogo o los hematólogos, me voy o no quiero saber nada del banco de sangre, tenemos un problema. Luego hay que tener
una planificación que te permita mantener la cartera de servicios con clientes y la acreditación del centro ante las autoridades sanitarias. Los nuevos servicios no basta con decir, oye, qué bien, pues mira, ahora parece que está tirando mucho el tema de los inyectables estos para la obesidad. Vamos a montar un servicio. Vale. Pues tienes que hacer un plan de negocio. Pero no un plan de negocio de esto parece que tiene mucha demanda, sino cuáles son tus costes, cuál es el desarrollo, a qué clientes te vas a dirigir, cuáles son las tarifas que tienes y al final definir cuál es el retorno que vas a tener en esos años. Si no, no hay... Esto que me decían a mí cuando estaba en la pública, y me lo dicen también en la privada, no, hombre, si compras esto y contratas a este, montamos esto y sustituimos esta técnica que hacemos que tiene mucha hospitalización por otra que no tiene... Y al final tenían las dos, la buena y la mala, y no había resuelto nada. Aquí no vale, porque te pillan los dedos. Por tanto, tienes que tener en cuenta la estimación de demanda. ¿Hay demanda para esto? ¿Quién la está atendiendo ya? ¿Somos competitivos frente al que la está atendiendo ya? ¿Qué área de influencia vas a tener para esto? Pues mucha gente está pendiente del producto este, el Ozempic me parece que no. Bien, pero bueno, ¿en qué área de influencia? ¿Cuántos tienes? ¿Cuáles son los costes? ¿Cuál es el margen que te queda? Y luego es muy importante la atracción. ¿Realmente tienes atractivo para tus clientes? Cuando yo estaba en Motril no tenía ningún problema. Todos los de Motril que se ponían malos iban a Motril. Y el que no iba se lo agradecía, fíjate. Aquí no es el caso. Si tú no tienes atracción y mantienes la atracción, tú tienes un problema muy serio. Y luego esta reflexión es importante. ¿Cuáles son los servicios necesarios y cuáles son los servicios rentables? Yo tengo un servicio de oncología fantástico que es una ruina. Es fantástico el servicio, pero es una ruina. Pero lo tengo que mantener porque no concibo un servicio, un hospital que no tenga un área potente de oncología. Y tengo otros que son muy rentables, pero que bueno, no son aquellos que a lo mejor tú deseas que crezcan. Entonces, servicios necesarios y servicios rentables. Y tienes que tener en cuenta que tu mix permita que unos financien a otros y los rentables apoyen el crecimiento de los otros. ¿De acuerdo? Y luego, obviamente, cuáles son las palancas de crecimiento que tienes. ¿Cómo vas a crecer? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Cuáles son tus fortalezas? La clásica matriz DAF. ¿Cuáles son tus fortalezas para poder crecer? Si no hay crecimiento, estás muerto. Ya sabéis que normalmente, y permitirme que yo me he calado las botas del SAS, oye, a ver en qué vas a crecer, porque lo que estás creciendo, de alguna forma, es comprometiendo más gastos y la financiación pública tiene lo que tiene. Vosotros, os estoy hablando de vosotros como si fuerais todos públicos, no, quiero decir. Pero obviamente la gestión de ingresos no está en el entorno de lo público, está en otras áreas, estará en la gestión de los impuestos, que lo lleva la consejería, o lo lleva Hacienda, o lo lleva quien sea. ¿De acuerdo? Uy. ¿Qué cosas son comunes? La opinión del paciente. El paciente cada vez manda más. Los profesionales, he hablado bastante de cuáles son las condiciones del profesional sanitario. Las políticas de calidad, nosotros estamos en Joint Commission, pero cualquier centro público está en línea y de hecho hay muchos centros públicos que tienen Joint Commission internacional. El rigor en el gasto porque está condicionando la sostenibilidad. El impacto, como decía antes, de un paciente con inmunoterapia, pues es igual de doloroso. Afortunadamente para el paciente se le presta tanto en la pública como en la privada. Pero en términos de cuenta de resultados es tan doloroso para el sistema público como para el sistema privado. Por tanto, hay que ser muy riguroso con aquellos aspectos de gasto que son manejables. Y eso tiene que ver
con la normalización de procedimientos, con la selección de proveedores, con la negociación de precios y de alguna forma con los criterios también de indicación o los criterios un poco de agresividad terapéutica, si se puede decir así. Creo que esto es común y creo que lo habremos hablado todos los que hemos hablado hoy, el tema de la estructura de procesos, y no sirven de nada los procesos si no son evaluables. Entonces, poco que decir a esto, que ya se ha hecho muchas veces. Una cosa que siempre me dicen, anda, que allí sin sindicatos y tal y cual, pues tenemos sindicatos, hombre. Tenemos sindicatos, sí señor. Sinceramente, no es la misma posición de fuerza la que tiene un sindicato en el sector público que el que tiene en el sector privado. Porque igual que decía que no es lo mismo gestionar solo gastos que gestionar ingresos y gastos, aquí esa transferencia de riesgo también opera para los agentes sociales. Nosotros hemos negociado el año pasado el convenio colectivo y ahí nos juntamos y, bueno, para que no penséis que siempre esa imagen es la del gerente que sienta allí al delegado sindical. No. Lo hicimos en los locales de comisiones obreras y estábamos 2 representantes de la patronal y me parece que cerca de 30 representantes sindicales. De hecho, estábamos en 2 salas, la sala principal donde estamos y una sala anexa para esto. Es decir, esto, como sabéis, siempre se pone, cada uno está cumpliendo su misión, ¿eh? O sea, cuidado, respeto a todo lo que se está haciendo, cada uno está allí, y es que la Asociación de Clínicas Privadas en Granada está por encima de las 600 unidades, que va desde hospitales como el mío a pequeñas clínicas. Y en esa negociación, pues lógicamente hay todo el cortejo que tiene que haber, desde el gerente que dice no podemos más porque los costes y no sé qué, a los sindicatos que dicen no hay derecho a que os estáis hinchando a ganar billetes. Todo esto ocurre. Pero ellos saben también, en este caso, nadie va a cerrar un hospital ni un centro de salud público, nadie. Pero sí puede cerrar un hospital privado. Y esa transferencia de riesgo, si no nos salen las cuentas, ya sabéis que el capítulo más eficaz para corregir las cuentas, que no corregir el negocio, es el capítulo de personal. He dicho para corregir cuentas. Puede ser que te cargues al negocio, pero ese es el más redundante en términos de coste. Existen los sindicatos, tienen la misma dureza, pero hay otra transferencia de riesgos en base a cuáles son las condiciones de negociación. Nosotros, de hecho, el año pasado fue una subida salarial del 3,5% más una serie de ventajas sociales en términos de permisos, en términos de reducción horaria, en términos de muchas cosas, y para este año es el 2,5%, creo recordar, y para el siguiente otro 2,5%, con otra estructura también de disminución horaria y complementos salariales adicionales, como puede ser el de vinculación, los premios de antigüedad y estas cosas. Y también tenemos servicios centrales. ¿Hay alguien que trabaje en servicios centrales aquí? Entonces no digo nada. Los servicios centrales, ya sabéis que son esa gente perversa que no sabe lo bien que lo hacemos los hospitales. Igual que los hospitales, no sabemos qué tipo de gente se ha metido en servicios centrales que no se enteran de nada. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, los problemas se ven desde 2 puntos de vista, y si el de servicios centrales míos ve, como era el caso de una hora antes de venir aquí, que la facturación se retrasa y tenemos que hacer el cierre y no sé qué, no sé cuánto, me dice, José Luis, que no te enteras. Y yo pienso, valiente este que no se entera de nada. A ver, depende del problema donde lo veas, pero efectivamente todo lo que son organizaciones complejas tiene unas estructuras de decisiones que son comunes. Yo no tengo más libertad de la que tenía en Jaén o la que tenía en Motril, no la tengo. Si eres responsable con tus decisiones. Pero aquí si no lo eres, puerta, ¿verdad? Bueno, esto yo creo que ya casi voy a ir terminando, ¿no? Sí, me dicen que sí. Bueno, pues entonces casi lo dejamos aquí. Yo creo que ya hemos tocado casi todo.
Muy bien, pues a vuestra disposición. ¿No? He visto que no se ha dormido casi nadie, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué hay? Yo le quería preguntar, cuando estaba hablando de los sindicatos, los médicos que habitualmente trabajan en Vitas no son personal por cuenta ajena, son empresarios que prestan servicios, ¿no? No, tenemos, por ejemplo, mira, muy interesante esto, porque quería meter esto, pero no sabía el tiempo cómo íbamos. No se puede tomar la decisión a la hora de contratar a determinados profesionales la que tú encuentres mejor. Si me dices, ¿qué prefiero yo? Pues para mí un profesional independiente, estupendo, tengo un contrato con él, no pago seguridad social, le pago al todo, el que se pague su seguridad social. Ten en cuenta que la seguridad social incrementa el gasto laboral en un 32-33%, que no es ninguna broma. Entonces, yo podía elegir que todos fuesen en ese sentido. Pero, como sabéis, la inspección de trabajo nunca descansa y, por tanto, te dice, cuidado que esto puede ser un falso autónomo. Entonces, nosotros en urgencias, todo el personal es laboral. En intensivos, todo el personal es laboral. En aquellos que tienen guardia de presencia física, todo el personal es laboral. Y tenemos algunos que sus contratos se vinculan solo a la atención a los pacientes que ellos han indicado en consultas que a veces están fuera de nuestro hospital o que ellos tienen agendas para sus propios pacientes. Eso no hay problema que sean autónomos. Y luego están las empresas de servicio. Si yo tengo una serie de anestesistas que somos una empresa que da el servicio de tal, pues yo en términos de facturación le pago lo que hayamos pactado, el impacto de la actividad, más el IVA correspondiente en el caso de que lo tenga según las tareas que tenga, como son aquellas tareas, por ejemplo, de cirugía plástica en algunas cosas, que están sometidos a IVA. ¿Y qué porcentaje de médicos están trabajando como contratados por Vitas, por ejemplo, aquí en Granada? Contratados por Vitas, es que hay otra matización. Yo tengo aproximadamente unos 100 profesionales que tienen contrato con Adelas y solo van a operar conmigo. Entre los que tengo laborales y los que desarrollan una parte relevante de su actividad, es decir, incluye consultas externas, urgencias tal, estaríamos a un 40-60. 40 laborales y el resto con empresas, un 60% aproximadamente. Estábamos en cifras muy inferiores, hemos ido laboralizando a mucha gente y algunos no se laboralizan no porque no queramos nosotros, porque en la perspectiva nuestra de vinculación de profesionales y desarrollo de carrera profesional nos interesa más, aunque tenga más costes, el laboral. Preferimos el laboral. Lo tiene más vinculado. Es que un hospital, si no tienes gente que tenga una perspectiva profesional de años, tienes que estar cada día con sustos. Siempre hacia arriba. Pues nada, no hay tiempo más porque nos está esperando ya Demetrio para lo otro. Quiero darte las gracias, José Luis. Eres como siempre maestro entre los maestros. Y tu buen amigo. Y un aplauso muy fuerte, por favor.